El pulsador de alarma direccionable JB2100 destaca por su robustez, su sencilla instalación y fácil programación. En el interior de su caja encontraremos el pulsador, una llave para rearmar en caso de activación, y su correspondiente base de conexión. Aquí os mostramos con más detalle el acceso de entrada de los cables, los bornes de conexión y los orificios destinados para realizar una correcta fijación en la pared. En la parte posterior del pulsador veremos los datos del equipo y la posición donde debemos realizar la conexión. En esta imagen veremos en qué bornes debemos realizar la conexión del dispositivo al lazo. En este caso utilizaremos los bornes 1 y 2, los cuales no tienen polaridad. Para asignar una dirección al dispositivo realizaremos el siguiente proceso. Activaremos el programador y colocaremos las pinzas en los bornes del dispositivo en la posición 1 y 2. Seleccionaremos la posición 1, escribir dirección del programador e indicaremos el número que queremos asignar al dispositivo. En este caso le daremos la dirección número 1. Una vez finalizado el proceso se indicará con un OK y automáticamente pasará a la siguiente dirección. Para dar de alta un dispositivo, pulsaremos la tecla de Home y a continuación la tecla de función F4 e indicaremos la contraseña de instalador. Pulsaremos la opción 1 e indicaremos el número de lazo en el cual se encuentra este nuevo dispositivo, la dirección que habíamos asignado y el tipo. En este caso será la 03. Pulsaremos la tecla de función F4 para registrar el dispositivo y a continuación pulsaremos la tecla F6 para salir a la pantalla principal. Para rearmar el pulsador, en caso de activación, abriremos la tapa inferior e introduciremos la llave y la giraremos hacia la izquierda hasta que vuelva a su posición original.